emprendedores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de La Cultura del Trabajo. Hoy no está Ariel Crespo, así que bueno, vamos a tratar de hacer el programa sin él. Me tocó anoche estar en un panel donde, junto con el diputado Recalde, donde el comentario era todas las reformas laborales que prepara el gobierno a través de la bancada oficialista. No estábamos solamente él y yo, sino que también estaba algún conocido abogado de la patronal, un tradicional abogado de la patronal, que ponía el grito en el cielo. Decía que los costos laborales ya eran altísimos, que cualquier modificación en la legislación laboral que diera beneficios, que otorgara beneficios a los trabajadores, inevitablemente iba a tener un correlato de despidos, de precarización, de trabajo, inclusive de trabajo cada vez más precario, ¿no? Claramente. Bueno, la verdad no se pudo profundizar demasiado el tema. El diputado Recalde aclaró que no es que estén preparando un decálogo de modificaciones soviéticas, sino que lo que se está viendo es de qué manera generar una cantidad de discusiones y una cantidad de una elaboración de un decálogo de los temas que habría que plantear, que habría que tratar hacia adentro del movimiento obrero y hacia la legislación laboral en general. A ver, yo estoy absolutamente convencido de que hay una cantidad de vacíos dentro de la legislación laboral, que aquellos que tenemos una responsabilidad dentro de los sindicatos nos produce situaciones ya sea de desamparo o ya sea de la imposibilidad de pelear condiciones de trabajo. O por lo menos favorece por parte o hacia la patronal, favorece la ilusión, favorece el forzamiento de algunas circunstancias y algunas situaciones laborales que terminan precarizando el empleo, que terminan destruyendo fuentes de trabajo en vez de crearlas, o directamente, precarizando las que están. Para esto tenemos hoy un invitado que es un compañero, el compañero Héctor García, que es el coordinador del Departamento Legal de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por invitarme. No, un compañerazo que además, de esos abogados, que la verdad, yo no quiero meterme con los abogados, pero no parece, porque combina la excelencia técnica, profesional, con un profundo sentido político y un profundo sentido de clase. Y además una lealtad muy, muy importante hacia los trabajadores y hacia la organización, ¿no? Así que bueno, un lujo tenerte hoy acá, Héctor. Bueno, muy amable, muchas gracias. Y te vamos a preguntar, te va a preguntar el público y te voy a preguntar yo. Y ya arranco nomás diciéndote, a ver, si vos desde el punto de vista de la legislación laboral dirías, ¿qué es lo que más nos está haciendo falta modificar hoy en la legislación laboral para que se pueda defender mejor los derechos de los compañeros? Bueno, podemos dividir dos planos, el colectivo y el individual. Bien. En materia de derecho individual, digamos, de lo que se llama el derecho individual de trabajo, de la relación o los contratos de trabajo, yo creo que lo que más indirectamente afecta a la negociación colectiva es el impuesto a las ganancias. Yo creo que es clave, una modificación que va más allá de lo laboral, por supuesto, pero impacta muy fuerte en las relaciones de trabajo, que es el impuesto a la cuarta categoría. Creo que las escalas hay que modificarlas, hay que elevar
el mínimo no imponible, y hay que hacer una reestructuración integral de ese impuesto. O sea, vos decís, Creo que es obviamente, no eliminar el impuesto, sino No. estructurarlo de otra manera, ¿verdad? Rediseñarlo completamente. Rediseñarlo. Completamente. Bien. En el plano colectivo, creo que hay que adecuar la ley de asociaciones sindicales. Sí. Hay que adecuarla a lo que ha dicho la Corte Suprema, siguiendo a los órganos técnicos de la OIT, que es lo que defendemos desde la CTA, desde su fundación, ¿cierto? Vos cuando hablas de modificar la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, Sí. te referís a un montón de ítems, que lo interesante es que el público pueda saber a qué nos estamos refiriendo, porque esta modificación tiene que ver directamente con el trabajo y con las relaciones en el trabajo, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles serían los puntos que habría que reformar? Bueno, lo que tiene que hacer el legislador, digamos, el Congreso de la Nación, es adecuar la ley a lo que ha dicho la Corte, que es lo que viene diciendo la OIT desde hace muchos años, que es que todos los sindicatos tengan personería gremial o tengan simple inscripción, tienen que tener los mismos derechos, salvo una prioridad en los sindicatos con personería en materia solamente de 3 derechos, que es negociación colectiva, consulta por las autoridades y representación ante los organismos internacionales. Fuera de esos 3, todos los demás derechos, recaudación de la cuota sindical, delegados en el lugar de trabajo, administración de obras sociales es algo típico de la Argentina, eso podríamos dejarlo aparte. Todos los demás derechos tienen que ser redistribuidos, la tutela de los representantes en el lugar de trabajo, es decir, la protección contra el despido, todos esos derechos tienen que ser gozados en igualdad de condiciones por los sindicatos con inscripción y los sindicatos con personería. Pero, por ejemplo, ¿tendríamos entonces el doble o el triple o el cuádruple de la cantidad de delegados en cada sector, digamos? No necesariamente. A ver, no pues expliquémoslo un poco, No necesariamente. porque a veces esto se malinterpreta, ¿verdad? Es válida la pregunta porque, sin embargo, por el hecho de no legislar este tema, puede ser que termine ocurriendo esto, ¿no? Porque los sindicatos que simplemente inscriptos, lo que está ocurriendo es que están diciendo yo tengo derecho a tener mis delegados, entonces convoco a elecciones de delegados en paralelo a las elecciones de delegados convocadas por el sindicato con personería. Pero ya hay un delegado con el sindicato. Entonces con esto sí personería. puede generar, el hecho de que falte una reglamentación para adecuar la ley a lo que dijo la Corte, puede dar lugar a que haya duplicidad de representaciones en el lugar de trabajo. En realidad lo que la Corte declaró inconstitucional es que solamente pueda tener delegados el sindicato con personería y los trabajadores se encuentren obligados a afiliarse al sindicato con personería para postularse como delegados. Es decir, las dos condiciones juntas, que el trabajador se afilie al sindicato con personería y que el sindicato con personería sea el único habilitado por la ley para convocar a elecciones de delegados. Lo que habría que hacer es adecuar lo que dijo la Corte, esta inconstitucionalidad, a lo demás que dice la ley y reglamentar cómo participan, pongamos los dos sindicatos, el que tiene personería y el que tiene inscripción, en una elección en la que concurran ambos sindicatos a ver quién gana y quién pone proporcionalmente más delegados. Entonces, no que haya 2 comisiones internas o 2 cuerpos delegados, que esto realmente yo creo que no sería beneficioso para los trabajadores, ni tampoco para la empresa, ¿no? Pero sobre todo para los trabajadores, y que haya un cuerpo de delegados único, pero plural, único en la empresa, pero plural, en la que estén representados los 2 sindicatos o los que haya, y que esté reflejado el voto de los compañeros, de los trabajadores. Entonces, la diferencia más sustancial que habría entre un sindicato con personería y un inscripto es la misma diferencia que hay hoy, digamos, que es la capacidad negocial para negociar colectivamente y cerrar acuerdos colectivos. O sea, el que tiene personería, que en realidad es el que tiene la mayor cantidad de afiliados. El que tiene personería seguiría negociando prioritariamente los convenios colectivos, pero lo interesante de esto que hablábamos recién, de la representación en la empresa, es que si hay convenios de empresa, un delegado de un sindicato simplemente inscripto podría participar de la comisión negociadora del convenio de empresa. Claro. Si entra en esta elección conjunta con el sindicato con personería. ¿Qué otro tema te parece que habría que
que modificar hoy, o que tenemos pendiente, o que el legislador tiene pendiente en relación a los sería interesante también incorporar algunas licencias parentales, ¿no? Igualar la licencia que tiene el trabajador, mejor dicho, que tiene la trabajadora con respecto al trabajador masculino que tiene un hijo, que no pese solo sobre la mujer el hecho de la situación bastante traumática de enfrentar al empleador para decirle estoy embarazada, por ejemplo, ¿no? Cosa que no es, que en España, por ejemplo, ha dado lugar a que se active la discriminación sobre la mujer, que aumente la tasa de, mejor dicho, que baje la tasa de nacimientos y aumente a su vez la tasa de abortos, que lleva a que la mujer, para no perder el empleo, o no quiera ser madre, por alguna de estas vías, ¿no? En España, uno de las alternativas que llevó a cabo el legislador español para evitar esto es otorgar una licencia al padre en las mismas condiciones que a la madre. Hoy el padre tiene por nacimiento 3 días, ¿no? 3 días creo que tiene. 2 días. 2 días por ley, sí. Me parece que es un poquito Según poco. Convenio, ¿no? Puede tener más por convenio colectivo, ¿no? Es un poquito poco, digamos, como para Pero considerar que tuvo un hijo, ¿no? Esto lleva a que el empleador no contrate mujeres, en general en el mundo. Por eso todo esto que te decía que ocurrió en España. Se genera una discriminación, ¿no? Porque entonces dice, mejor no contrato mujeres porque las mujeres se embarazan y entonces tengo ya ahí una cantidad de días, mejor entonces no contrato mujeres. Bueno, eso también hay que ver de qué manera. La licencia por embarazo, ahí el hombre no puede igualar, pero la licencia para el cuidado del hijo, la licencia posparto, ahí sí el hombre tiene igualdad de responsabilidades, ¿no? Con respecto a la Claro, mujer. igual situación se da cuando hay un beneficio por guardería, por ejemplo. En la guardería está para la mujer, pero no cuando está trabajando el hombre. Digamos, está trabajando el hombre, no se le da la guardería, cuando está la mujer, tiene la guardería. Digamos, ahí hay una discriminación, digamos, a la inversa, ¿no? Exacto. De otro. ¿Qué otro tema te parece que podríamos soplarle al oído a los legisladores, Héctor, para que...? Bueno, no sé, yo supongo que los legisladores, si el Congreso pretende embarcarse en la redacción de un código del trabajo, supongo que deben tener una agenda de temas que a mí realmente me genera mucha curiosidad, me interesaría conocer. Está trascendiendo, creo que por palabras del diputado Recalde, que la participación en las ganancias podría ser uno de los temas a incorporarse en una futura legislación. No te cuento, no, es un tema bastante... No, perdóname, no te cuento este abogado que hacía parte patronal en el bloque de anoche. Bueno, este tema de la participación en las ganancias generaría muchos más costos laborales, dicen. Ahora, lo que se deja de lado es que si hay una participación en las ganancias, evidentemente es en las ganancias, no en las pérdidas. Y estamos hablando, parece redundante, ¿no? Pero estamos hablando de que la empresa está ganando y lo que está haciendo es de alguna forma una suerte de premio productividad, digamos, generalizado, ¿no? Estamos hablando de empresas con ganancias. Si no tienen ganancias, no van a participar en las ganancias, digamos. Y dicho sea de paso, el promedio de la tasa de ganancia de este año que cerró para las empresas ha sido muchísimo mayor que el del año anterior, ¿no? Con lo cual parece que esto no tendría mayor contradicción. Hay un tema que es el tema de tercerizaciones, o si se quiere, para hacerlo más genérico, precarización laboral, y dentro de eso tercerizaciones. Nosotros los que sobre todo trabajamos con la actividad privada, los que representamos trabajadores de la actividad privada, y bueno, supongo que esto también se da en el Estado, los estados provinciales, municipales y nacionales, nos encontramos con una forma de precarizar que es el tercerismo. Tercerismo con varias variantes, valga la redundancia. Uno, el trabajo eventual, que no es eventual, que tiene un apartado especial dentro de la ley de contrato de trabajo, ¿verdad? Trabajador eventual. Pero también tercerizaciones que tienen que ver con la actividad principal de la empresa, con la actividad nodal de la empresa. Entonces lo que se termina haciendo es sometiendo a un convenio de condiciones menores
el trabajo de aquellos compañeros que tendrían que estar dentro de planta y trabajando con un convenio de condiciones superiores. O sea, fraude laboral se le dice en mi barrio. Entonces ahí ya no es tercerismo, eso es fraude. Digamos. Pero ahí tenemos un hueco legal importante porque no existe límite, por ejemplo, para retercerizar un contrato. O sea, aquella empresa principal que gana un contrato puede retercerizarlo en 2 o 3 empresas más. Con lo cual, además, el control de esos trabajadores, digamos, la llegada de los sindicatos a esos trabajadores se hace muy, muy dificultosa, ¿no? No hablemos de controlar condiciones de higiene, seguridad, de prevención de accidentes, etcétera, etcétera. ¿No te parece que habría que buscar alguna vuelta de tuerca con esto? Y así como la economía evoluciona y las relaciones evolucionan y también los empleadores buscan alternativas para eludir la ley, creo que la ley tiene que ir adecuándose a ese devenir, ¿no? Seguro que es importante legislar algún aspecto como esto que señalás, revisar que donde hay vericuetos por los que pueda haber digamos, alguna desprotección importante. Yo creo que la tercerización, por llamarlo de alguna manera bien genérica, o la subcontratación, en sí es un problema muy serio a escala mundial. Pero dentro de todo, la jurisprudencia argentina, no tanto la ley, porque fue modificada por la dictadura, primero la ley de contrato de trabajo y luego por la ley 25.013 de los tiempos de los años del año 97, la ley como ha sido interpretada por los tribunales laborales argentinos protege bastante al trabajador a través de la responsabilidad solidaria. Siempre el empresario en la Argentina, el empresario principal, es muy difícil que no quede conectado solidariamente con el contratista. A diferencia de otros países en América Latina, sobre todo en Sudamérica, Uruguay ha modificado recientemente su legislación, digo, en los últimos 3 años. Sin embargo, se acerca al régimen chileno, la responsabilidad es subsidiaria, es decir, primero hay que ir exclusivamente contra el empresario subcontratista o contratista, el empresario de menor envergadura, para después poder ir, si en caso de que no sea solvente, para poder ir contra el empresario principal, que es donde la insolvencia es el principal enemigo del trabajador. Si las empresas contratistas fueran solventes, no sería un problema la subcontratación en general, digamos, ¿no? Salvo en los aspectos colectivos, la diferencia de trato, el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo, en general, salvo excepciones, se aplica por actividad, con lo cual muchas veces, a pesar de la subcontratación, se puede aplicar el convenio que rige en la empresa principal. No obstante lo cual, se subcontrata para abaratar costos y el empleador, en este caso el empleador directo o contratista, lo que hace es aplicar un convenio más benéfico y también, o más, digamos, más flexible para él, para sí mismo, y no solo un convenio, también un régimen. Claro. Hay regímenes, hay estatutos especiales que son menos protectores que la ley de contrato de trabajo. Exactamente. Así como hay otros que son... Exactamente. La experiencia que tenemos en la actividad privada es que el empleador se encuadra donde más o menos le viene en gana. Y después, generar un proceso de encuadramiento convencional y sindical o gremial, vos sabés que es un chino. Es algo muy complejo. Y por lo general, cuando terminás de hacerlo, cambió la realidad. O sea, pasaron 5 o 6 años tranquilamente. Exacto. Cuando terminaste de hacerlo, ya ni existe la empresa, te cambió de nuevo el convenio, los trabajadores no son los mismos, y así se elude la negociación colectiva. Porque uno puede entender que un empleador en una actividad determinada tenga características especiales que hay que discutir paritariamente. Se puede entender, ¿por qué no? Y desde el movimiento obrero organizado, desde los sindicatos, podemos discutir esto. Ver de qué manera se genera el puesto de trabajo, se sostiene el puesto de trabajo dentro de las mejores condiciones que podamos lograr. Ahora, esta gente directamente anula la negociación colectiva. Dice, ¿para qué voy a negociar colectivamente? Mejor me anoto en el convenio que más me conviene. Exactamente. Bueno, este es un punto que hay que, a mi juicio, hay que tratar de revisar. Entiendo que ahí tenemos que ponerle foco y ver de qué forma vamos contra la precarización, tercerización.
Cuando digo precarización, también en este bloque del programa estábamos tratando el tema del trabajo no registrado. Trabajo no registrado, parece que la culpa del trabajo no registrado la tiene el gobierno, pero claro, en realidad la culpa del trabajo no registrado la tiene el empleador, que es como si yo me paso un semáforo en rojo y me dicen, no, la culpa la tiene el gobierno, que vos te pases el semáforo. No, la culpa la tengo yo, que no tengo que pasar el semáforo en rojo. Ahora hay que ver después de qué manera se generan los mecanismos para que eso sea punible. Pero de movida yo estoy actuando mal, estoy actuando en una comisión de un delito. Bueno, el trabajo no registrado es un delito, y es un delito que tendría que tener características fuertemente penales, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, las formas de detectar, ¿no? Yo creo que ahí estamos trabajando en el observatorio, creo que estamos participando además como central, junto con el Ministerio de Trabajo, para ver de qué manera se puede reducir esto, ¿no? Sí, bueno, creo que hay que, está bien, es justo apuntar donde hay algo donde hay un problema, hay que reconocerlo, hay que admitirlo, pero también hay que admitir, me parece, que el Ministerio de Trabajo en los últimos años ha incrementado la dotación de inspectores, que hay muchos más inspectores que hace 10 años atrás, que además hace poco se ha dictado una ley de fomento del registro del empleo, o sea que se han ensayado herramientas para fomentar el registro de las relaciones de trabajo, ¿no? Que no son suficientes, bueno, pues esto puede ser, también hay factores causales. En general, el empleo no registrado es lo que encuentra el pequeño empresario que no puede equiparar a la gran empresa que es en general la que negocia los convenios colectivos de rama, ¿no? Aún en los convenios de rama hay empresas que tienen mayor gravitación que otras dentro de una cámara o dentro de una actividad, que son las que tienen la voz cantante dentro de la negociación paritaria, y son las que tienen condiciones de otorgar mayores beneficios. Muchas veces la empresa pequeña se va del convenio de esa manera, no participa en la negociación de convenio, se va con el trabajo no registrado. Tenemos un montón de preguntas, Héctor. Roberto de San Telmo. ¿Estas modificaciones a las leyes laborales se acordarán, entre comillas, de aquellos que hace años estamos con contratos basura en el mismo estado, nacional, provincial, municipal? Hace 10 años que estoy así, es una vergüenza. Nora de 11. En las modificaciones a las leyes laborales, ¿se pensó en los trabajadores por temporada? José de Belgrano, cansado de Pianelli y su pandilla. Esto es palo para Pianelli. Rolando de Villa Crespo, agradece a los metrodelegados y a la UTA por usarnos para dirimir sus diferencias. Son unos caraduras. Daniel de Almagro, ¿cómo se puede evitar que con la tercerización se oculte el trabajo en negro? Felices fiestas para todos. Alejandra de Colegiales, preocupada por su situación laboral, le pregunta al invitado cuál será el panorama en el 2015. Elegí. Bueno, le puedo empezar por el señor de San Telmo, que es la primera de las preguntas, que tenía que ver con, ¿me podés recordar un poquito? Acordarme aquellos que hace años estamos en el mismo estado, nacional, provincial. Bueno, creo que tiene razón, que es una pregunta retórica que hace. Yo no sé, yo no soy legislador, no sé si se van a acordar de los trabajadores que están precarizados en el mismo estado, pero es cierto que hay mucha contratación de personal que tendría que tener, como dice la Constitución, la estabilidad del empleo público, y eso es un serio tema a resolver. Sin duda que lo es, y ojalá la futura legislación se acuerde de los que están en su situación. Dice Alejandra de Colegiales, dice, preocupada por su situación laboral. Alejandra, ahí si no nos das un poco más de datos, se nos complica. Digamos, en general los sindicatos defendemos todos la fuente de trabajo a como dé. Así que, bueno, pero la verdad que el panorama 2015 no va a ser en el empleo muy distinto a lo que fue el 2014. Es más, hay una suerte de reactivación de a poquito, pero supongo que no. Nada más. Bueno, dice, ¿cómo se puede evitar que la tercerización se
se oculte, que con la tercerización se oculte el trabajo en negro? Bueno, con los instrumentos que tenemos hoy, la inspección de trabajo es una herramienta fundamental, eso está en manos del Estado. Sí. Los sindicatos también contribuyen, juegan un rol muy importante, son las obras sociales y los sindicatos, ¿no? Como piezas del sistema que apoya al Estado en la inspección. También los abogados laboralistas, debo decirlo, ¿no? Bueno, pasaste un chivo. También, ¿no? En realidad, te digo, nos estamos yendo de programa, nos estamos yendo ya de... le tenemos que, bueno, la verdad, muchísimas gracias, Héctor. Da para otro programa más, nos hemos quedado cortos. Preguntas va a haber a montones. Les tenemos que les vamos a dedicar, o les vamos a pedir que la pasen bien, que pasen unas buenas fiestas. Esto fue otra edición de La Cultura del Trabajo y los estamos viendo en el próximo martes, que es el último programa del año. Chau, chau, nos estamos viendo.